Buenos días para todos. Comienzo entonces el desarrollo de la actividad. No se han presentado los participantes, razón por la cual asumo el desarrollo de la clase. La unidad tiene por nombre formas de gobierno. En ella como tal se va a determinar entonces los tres principales elementos característicos de la forma de gobierno que se conocen en los sistemas democráticos. Comenzamos entonces y dentro de este aspecto nos encontramos con la primera teoría. La primera teoría es la teoría que se conoce con el nombre de Monstequit, que es un procedimiento de ordenación de poder de autoridad que busca el equilibrio entre la armonía de las fuerzas, o sea, el conjunto de fuerzas, el conjunto de partidos políticos, el conjunto de personas, la sociedad organizada que hace vida en una determinada nación, en una serie de pesos y contrapesos, es decir, partes y contrapartes. La división tradicional se ha determinado en la existencia de tres poderes, lo que es el poder ejecutivo, lo que es el poder legislativo y lo que es el poder judicial, en los cuales se justifican y se garantizan las necesidades funcionales de mutuo control, es decir, las necesidades de control que tienen que prevalecer en el poder ejecutivo, que a su vez se van a sopesar con las necesidades que desarrolla el poder legislativo, y todas ellas van a recaer en las necesidades que se presentan en el poder judicial. Esa es una triangulación perfecta que se intercambian necesidades y se asumen roles y se determinan campos de acción y de ejecución. Además, los sistemas democráticos, tales como se consiguen en la actualidad, se unen como complemento a las reglas de la mayoría, es decir, la mayoría quien toma el poder decisorio, es la mayoría quien determina el accionar, es la mayoría quien determina la opción que se va a desarrollar o se va a ejecutar. Los formuladores de la teoría de los poderes, tan conocidos como John Locke y Charles Lewis, que se conoce como Monstequit, ambos parten de una gran necesidad. Es que las decisiones, sobre todo las decisiones de poder, no deben concentrarse, porque los órganos de poder han de autocontrolarse a través de un sistema de pesos, contrapesos y equilibrio. Es decir, se parte de la autonomía de cada poder, de poder ejecutivo, de poder legislativo y de poder judicial, quienes determinan directrices y ejercen su control. Monstequit hizo énfasis en su teoría con este pensamiento: todo está perdido si el mismo hombre ejerce los tres poderes: el poder de hacer las leyes, el poder de ejecutarlas y el poder de juzgar. Porque quien tiene poder tiene la tendencia a abusar de él hasta que se encuentra hasta que encuentra límites. Pero ahora, a este pensamiento tan sabio, a esta teoría tan sabia, le podemos añadir algo más, hasta que encuentran límites y se desbordan esos límites, se sobrepasan. Entonces, este conjunto de elementos, esta teoría como tal, es muy bien concebida y muy bien determinada como una forma de gobierno en la cual debe existir y prevalecer la absoluta separación de poderes. Es decir, debe estar una coordinación perfecta entre lo que es el poder ejecutivo con su autonomía, el poder legislativo con su autonomía y el poder judicial con su autonomía. Vemos entonces que estos elementos se caracterizan por la presencia del autocontrol en cada una de sus partes. Después de esto se encuentra entonces la teoría del régimen parlamentario, que esta teoría funciona como tal y determina, vamos a cambiar la lámina, la teoría del sistema del régimen parlamentario, o denominado régimen parlamentario o parlamentarismo, es una de las formas más puras que generan un conjunto de influencias, un conjunto de tendencias de su propia naturaleza. Sin embargo, se debe dejar claro, absolutamente claro y absolutamente en forma transparente, que la posición respecto a la ineficacia del régimen presidencial, tal como se encuentra definido en la mayor parte de América y en los lugares donde este tipo de gobierno existe, pero no se desarrolla con amplitud, no se desarrolla como debería ser,
con respecto a lo que es el parlamentarismo. El sistema parlamentario existe, en él existe una marcada dependencia entre los órganos y legislativo y ejecutivo. Es decir, se influencia por la toma de decisiones que previenen del poder ejecutivo, pero también se relaciona o que se crea dependencia con las acciones que se generan en el poder legislativo. En realidad, el gobierno está formado o apoyado por el Parlamento, el cual es el único organismo político elegido por voluntad popular. En principio, el gobierno está formado por el partido mayoritario o por una coalición que goza de una hegemonía entre las cámaras parlamentarias. Lo que ocurre es que el régimen parlamentario típico, tal cual como se conoce, clásico o puro en su naturaleza, los ministros son también parte de la representación parlamentaria, a fin de que pueda establecerse un control adecuado respecto de ellos y de todos los elementos que en su ejercicio de funciones se desarrollan con base ¿qué? A la proposición de leyes, con base a la proposición de reglamentos, al desarrollo del sistema legal, al desarrollo del sistema jurídico, el desarrollo del sistema parlamentario. Entonces, esta triangulación la vamos a ver o la estamos encontrando definida por lo que es la dependencia del sistema parlamentario por las acciones tomadas y ejecutadas en el Ejecutivo, va la redundancia, con el apoyo del régimen legislativo. O sea, es una triangulación donde hay una complementación, pero tiene que existir una representación de las partes mayoritarias. Aunado a ello, entonces también se encuentra un tercer sistema, que es el sistema totalmente conocido como la teoría del régimen presidencial. ¿En qué se basa esta teoría del régimen presidencial? La teoría del régimen presidencial, cambió las láminas, la teoría del régimen presidencial como tal, se conoce como la teoría del poder ejecutivo. Se revela entonces cómo el constitucionalismo moderno en América Latina trata de conciliar la fuerza. Entonces, fíjense, cuando se utiliza la palabra conciliar es la palabra de mediar, desarrollar intermediarios para crear factores de poder, gracias a su evolución histórica específica, colocando el poder ejecutivo en el centro de la resolución de la antinomía, no autonomía, sino antinomía. Esta es una dinámica en el concepto de poder ejecutivo ambivalente, o sea, no de un solo factor, sino de una serie de factores. Esta dinámica del concepto poder ejecutivo ambivalente, como lo establece Massenfeld, se analizó en la mayoría de las innovaciones del constitucionalismo estadounidense. Es resultado de esta posición de conjunción en la cual se encuentra el jefe de Estado, quien es la cabecilla o representante máximo. La belleza, por así poder decirlo, de este tipo de poder ejecutivo es entonces la de estar subordinado sin estarlo. Ser débil, pero también ser fuerte al mismo tiempo. Donde se puede ir, donde puede ir la ley, donde no tiene lugar a paliar sus deficiencias sin dejar que se esté subordinado de esta. Debido a esta ambivalencia, el ejecutivo moderno, la fuerza puede ser útil para poner la república en pleno desarrollo sin que las mismas opten por riesgo, opten por peligros. Según los análisis clasistas, existen varios criterios los cuales caracterizan al régimen presidencial. Primero, en lo relativo a las funciones estatales. Segundo, en lo relativo a la legislación que estaría reservada al Parlamento, y en este caso a la ejecución de las leyes del presidente o las leyes presidenciales, y así el régimen presidencial se presentaría entonces como una combinación de separación de poderes y la preeminencia presidencial. Es el presidente quien se determina como figura máxima, pero también es el presidente quien, en plena separación de poderes, debe de desarrollar acciones en función a lo que dice el Parlamento, en el caso venezolano, ya sabemos que entonces teníamos una asamblea anteriormente llamada Congreso, y esta combinación de poderes determina la efectividad del modelo presidencial, la efectividad del modelo desarrollado dentro de la República,
la efectividad de la teoría de régimen presidencial. Entonces vemos cómo existe una relación muy marcada y directa entre la teoría de régimen presidencial, entre la teoría presidencial, con la conocida teoría de poderes en Mozambique, porque ambas determinan en su participación que debe existir la separación de poderes para que pueda funcionar en forma individual cada uno de ellos. Hago énfasis en el pensamiento de Mozambique, en el cual se establece que todo está perdido si el hombre ejerce los tres poderes. Es decir, no debe haber un único factor de poder. No debe existir un único factor de poder. Deben desarrollarse entidades, en este caso, ministerios, Congreso o Asamblea Nacional, como lo tenemos en Venezuela, quienes a través de los distintos poderes desarrollan sus funciones sin la intervención, perdón, sin la injerencia de otros poderes, quienes deben estar abocados y deben enmarcar su rumbo de acción hacia otras funciones determinadas para que funcione en forma perfecta tanto el poder ejecutivo, determinado entonces por el orden presidencial, el poder legislativo en función al conjunto de normas y preceptos que van a regir el desarrollo de la nación, y el poder judicial con base entonces al conjunto de la determinación de las leyes y reglamentos que van a regir el desarrollo del país en materia política, social, fiscal, económica, de los derechos humanos, educación, salud, es decir, en todos los ámbitos. Con esto, entonces, damos por concluida la última sesión de esta asignatura, donde vimos la forma de gobierno con base en lo que son la división de poderes, de Montesquieu, el régimen parlamentario y la teoría del régimen presidencial. Ya saben, compañeros, a los participantes, tienen hasta hoy para colgar la actividad y así ser evaluado y finalizar la asignatura con un efectivo aprendizaje. Me despido, mi respeto, y nos mantenemos en contacto ante cualquier duda o participación que deseen generar.